Ok, muchísimas gracias, hermana Rocío. Y pues voy a empezar con, déjenme ponerle aquí en grande, a ver si lo pueden ver. Ya lo pueden ver en grande, ¿verdad? Muevo tantito mis barras que me estorban. Ok, bueno, pues en esta ocasión voy a hablar un poquito acerca de la coherencia y la claridad que debe de haber durante nuestra investigación genealógica. Mm, Ok, lo primero que tenemos que hacer nosotros, cuando tenemos ya los registros que hemos encontrado, y debemos de ser muy cuidadosos en esto porque hay ocasiones en que cuando adjuntamos algún registro, nada más lo adjuntamos, pero no nos damos a la tarea de poder revisarlos. A mí esto me estaba pasando frecuentemente. Eh, Nada más me conformaba con que se crearan las personas que se tendrían que crear a la hora de adjuntar el registro. Y sí leía, pero había información que realmente luego me ganaba el tiempo y veía que alguien había a lo mejor combinado a una persona y que en esa persona habían registros, pero yo decía, no, pues ha de saber y sí se de tratar de la misma persona. Entonces, pero sí una invitación a que todos podamos, y les pasa como a mí me pasó, pues que podamos darnos este tiempo de poder leer esos registros que ya aparecen como fuentes en las páginas de perfil de nuestros familiares y pues hacer una comparación para poder evaluar la información que realmente esté correcta y bueno, también para determinar, como dice aquí, que también se registraron cada uno de los hechos. Ujú. Bueno, y para iniciar, pues una vez que tengamos ya nosotros, ya hemos encontrado algunos registros donde diga, a ver, como que este registro como que no me cuadra, como que la información que trae no es la misma con la que trae su hermana, su papá o su mamá. ¿Verdad? Entonces debemos de comparar ambos registros, la información u otros registros incluso, y preguntarnos, como dice aquí abajito. No sé si, por favor, hermano Genaro, me puede ayudar a leer donde dice, ¿hay algún hecho inconsistente con otros hechos? Sí, por ejemplo, la fecha de nacimiento de un niño es un año después de la muerte de la madre del niño. Así es, ¿verdad? Cuando nosotros, gracias hermano Genaro, cuando nosotros revisando estos documentos nos damos cuenta que en comparación con otros registros, uno de ellos nos da un año, una fecha donde decimos, ah, no, pues este registro no puede ser, ¿verdad? De mi familiar, porque aquí me está diciendo, en este registro, estoy analizando y me estoy dando cuenta que este niño nació después de la fecha de muerte de su mamá. ¿Verdad? Si tenemos un registro adjuntado ya de defunción de la mamá y luego resulta que alguien, no sé, hizo algún movimiento, se creó una fuente, creó a un hijo, donde ese hijo indica pues que nació después del año de defunción de su mamá, entonces nosotros pues ahí estamos realmente descubriendo que pues que no puede ser, ¿verdad? Hijo de ella. Gracias, hermano Gerardo. ¿Alguien más que me ayude a leer el del lado derecho, donde se fueron grabados claramente? Yo le ayudo. Por favor. Sin Gracias, dejar, Rox. sin dejar de ambigüedad de significados y si sugieren otras fuentes para buscar. ¿Qué nos puedes decir, Rox, acerca de este punto? Allá. Bueno, que hay que constatar la información, ¿no? Que es de dónde es esta fuente que se está buscando. Correcto, ¿verdad? Cuando nosotros, fíjense que a mí me pasó y yo estaba bien contenta porque alguien combinó
¿no? A una persona en mi árbol y se trajo muchas líneas atrás. Y yo dije, wow, y me di a la tarea de ver algunos y dije, ah, no, pues sí, cuando los estaba yo adjuntando los registros, pues reparé en los nombres, en los años, pero ¿qué creen? No había yo puesto atención en el lugar de nacimiento. Y fíjense qué coincidencias, pero existen estos homónimos, ¿no? Mis familiares eran de la Ciudad de México y la persona que había pues combinado a la persona y de ahí se jaló toda la línea era de Guerrero y tenían los mismos nombres de los esposos e incluso uno de sus hijos era igual porque se llamaba igual que el papá. Entonces, ya después que me di a la tarea de ver, porque dije, ah, bueno, voy a revisar esta línea, porque como les comento, después de que alguien combinó a la persona, pues, del árbol, ¿verdad? Se trajo muchas generaciones atrás y dije, bueno, voy a ir eh, averiguando, comparando esta información de cada una de las fuentes y tenía muchas fuentes. Entonces me di a la tarea de poder ya con más atención y ahí fui donde reparé en el error, ¿no? Que se había cometido. Se llamaban iguales las personas. El hijo se llamaba igual, pero ellos eran de Guerrero y mis familiares eran de aquí de México y yo ya tenía algunas fuentes donde constataba que eran de México. Y la persona que combinó pues también tenía fuentes donde constataba que era de Guerrero. Entonces con la tristeza me dolió mucho, pero pues tuve que quitar, ¿verdad? Desde donde se jaló toda esta línea y aclaré y sobre todo también le puse seguimiento a esta persona y, y puse las notas necesarias para que no se volviera a cometer el error de volver a combinarlas, ¿no? Porque eran personas totalmente diferentes. Ya después con los registros más atrás, pues sí, me di cuenta que no, que efectivamente todos ellos eran de allá, de Guerrero, y bueno, ya ahora sí diferían ya en otras generaciones atrás. Entonces, pues lo borré, incluso le mandé un mensaje a la persona, bueno, nunca me contestó, pero ya nunca hizo el cambio. Hasta ahorita eso ya tiene como un año y no ha hecho ya nuevamente una combinación donde diga, no, es que mire, cheque, no. Entonces, bueno, pero suele pasar. Entonces, es muy importante que para que nuestra investigación tenga esa coherencia, pues podamos darnos a la tarea de revisar las fuentes sobre todo, ¿no? Y comparar la información. Como bien dice aquí, si hay un hecho inconsistente entre uno y otro registro o si fueron grabados, como dice aquí, sin dejar ambigüedad. A mí me llamaba la atención, eran de lugares diferentes, ¿verdad? Entonces ahí había una desigualdad, una ambigüedad. Y pues requería buscar otras fuentes. Las fuentes ya estaban, yo simplemente las fui revisando y bueno, hasta que estuve segura que no era de mi familia. Ajá, los quité. Después también nos dice, cuando los hechos entran en conflicto, una vez que nosotros hemos identificado qué registros son los que pues no tienen esa coherencia, número uno, ¿alguien me puede ayudar a leerlo, por favor? Sí, hermana, Gracias, debe hermana Irma. determinar cuáles son precisos, de modo que la información se ajuste a un patrón consistente. ¿Qué entiende, hermana Irma, de este punto? Me imagino que es lo que usted nos decía, ¿no? Que, o sea, todo vaya pues marchando como debe de ser, porque yo al ver todas estas generaciones que dice usted, no me hubiera aferrado que eran míos y eran míos, porque bueno, no tengo tantos, pero aunque todos somos una misma familia, porque somos hijos de Dios, pues no concuerdan con, como usted decía, ¿no? O sea, hasta cierto punto todo estaba bien, y a veces dice uno, bueno, quizás sí viajaron y fueron, pero ya cuando todo sigue
pues afirmando que son de otro lugar, pues no, por mucho que queramos amarles y empatizar con ellos, pues no, no es por el rumbo en que tenemos que ir. Entonces, pues tenemos que fijarnos muy bien, como dice, al final que los patrones sean consistentes para cerciorarnos que sí, sí son. Así es. Muchísimas gracias, hermana Irma, por su comentario. Y sí, A como ustedes. decía, de verdad que me dolió mucho quitar pues todas esas líneas que ya se habían jalado, pero pues sí, ¿no? No puede uno armar un árbol con dudas, como dice aquí, cuando vemos que hay algunos conflictos y decimos, no, pues no pasa nada, al cabo que la obra ya está hecha, ¿no? Porque pues no interfiere muchas veces, la obra finalmente hace y el Señor la prueba. Pero pues sí tenemos que darnos a la tarea para hacer, recordemos que este va a ser un libro que se va a presentar ante el Señor, ¿verdad? Y pues debe de ser lo más consistente posible. Ahora, en el punto número 2, la hermana Rocío nos va a hablar un poquito de ello. Bien, dice el punto número 2. Pregúntese, ¿las fuentes independientes creadas sin referencias entre sí coinciden con los hechos? ¿La información que encontró contradice otras fuentes? Para eso debemos entender que son fuentes independientes. Fuentes independientes en historia familiar se llama a aquellas personas que proporcionan información, que no tienen relación con nuestra familia o con las personas allegadas a nosotros. Entonces, por ejemplo, puede haber una persona que hace un libro sobre la historia de la ciudad donde mis antepasados eran y él proporciona información de esa fuente en forma independiente que no tiene referencia con la información que yo tengo. Entonces, esa información yo tengo que preguntarme, ¿se contradice o no se contradice? ¿Tienen coherencia como veníamos hablando? ¿O hay algo que no está correcto? Entonces hay que evaluar esa información, de dónde la obtuvo, qué referencia tiene. Generalmente las personas que proporcionan ese tipo de información tienen referencias o utilizan en teoría referencias de bibliotecas, de periódicos o de otra índole, o generalmente son referencias orales que le han dicho algunas personas oriundas de esas ciudades o de esos pueblos. Pero más que nada hace referencia a eso cuando hablamos de fuentes independientes, personas que no tienen relación con nuestra propia información o con la información que nosotros podemos obtener de nuestra familia. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Sí, hermana, hermanito. gracias. Claramente. Ok, bueno, muchísimas gracias, hermana Rocío. Yo tenía un poquito de dudas de esto y bueno, gracias por su ayuda, hermana Rocío. Bueno, pues hasta aquí, ¿verdad? Entonces, démonos a la tarea de revisar esas fuentes de las personas que hemos adjuntado los registros. No solamente adjuntémoslos, ¿verdad? Leámoslos, sacamos información, tengamos una libretita, anotemos si hay inconsistencias, si hay incluso, como dice aquí, la información que hemos encontrado hasta este momento me lleva a buscar otras fuentes, a buscar otros registros. Entonces, todo esto es muy bonito, ¿verdad? Muchas veces decimos, ay, no, es que qué flojera, hermanos, pero es hermoso poder darnos ese tiempo y descubrir tantas cosas cuando somos detallistas en esos puntos y vamos descubriendo la historia de cada uno de ellos a través de los registros y cuando estamos completamente seguras que toda la información es precisa, que es clara, que es coherente, pues nos sentimos aún más satisfechos, nos sentimos más apegados a ellos, ¿verdad? ¿Alguien alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿Les ha pasado esto? ¿Han ustedes revisado cuando no son consistentes los datos? ¿Se han dado a la tarea? ¿Alguien que guste compartir algo?
Sí, hermana Elisa, por lo menos a mí, por lo menos a mí me ha pasado, porque yo lo primero que hago es revisar el registro, ¿sí? Y a veces me sale por lo menos, me sale por lo menos como de Barichada, por lo menos, Santander, al norte de Santander, y cuando eso, yo miro, ¿sí? Y muchas veces me he puesto, tanto en la imagen como en el registro, me he puesto a investigarlos, y como no me dan, entonces no son, entonces llego y lo hago a un lado, ¿sí? Porque, porque no es de mi línea, entonces si fuera de mi línea los traigo y hago y los ingreso a la plataforma, a mi árbol, pero no son, entonces como dice en la segunda pregunta, ¿no? La fuente independientes crea si son o no son, pero como no son, entonces lo dejamos quietico para que otra persona lo pueda, para que no le va a pasar de pronto no vaya a pasar de tener varias fuentes y que no son, ¿sí? Esa era mi aportación. Gracias, hermana. Así es, gracias, ¿verdad? Y como bien dice el hermano, bueno, esto, y como yo lo comentaba, ya esto llega a suceder cuando alguien combinó una persona y se trajo todas las fuentes, las líneas, pero también puede suceder que yo estoy buscando la información, estoy investigando, estoy buscando ese registro, y en Family Search o en Ancestry o en MyPass, en cualquier sitio pues debo de comparar toda esa información antes de juntarla, ¿verdad? Para que no quede ahí, pues, dudas y entren en conflictos otros familiares que digan, bueno, ¿y este qué? ¿Por qué la juntó? Y pues lo recomendable también es poner todas las notas pertinentes. Si tenemos duda ante un registro, poner la notita, está en investigación porque no, algunas fuentes no tienen coherencia, ¿no? No son consistentes, ¿vale? Ok, entonces lo siguiente es, por ejemplo, ¿verdad? Que hay unos ejemplos. No sé, alguien más que me pueda ayudar a leer lo que está en arriba, en la fecha de nacimiento. Yo, hermana. Ah, bueno. Gracias, Ah, hermana. ¿Leo yo? Gracias, hermana Yandia, por favor. Ok. Dice la fecha de nacimiento, desde ahí, ¿verdad? Sí, Desde la sí, pregunta. gracias. Ok. La Sí, fecha de sí, nacimiento de una persona que figura en el certificado de defunción es diferente de la fecha de nacimiento que figura en la licencia de matrimonio. Entonces, información entre, cuando la información entra en conflicto con ideas, no, perdón. Cuando la información entra en conflicto, considere qué información, si la hay, es primaria. Quizás sea necesario buscar más pruebas. ok, Hermana, hermana ¿puedo Yandia, ¿usted sobre alguna esto? ¿Perdón? ¿Puedo comentarle algo sobre eso? Sí, claro, adelante, hermana, la escuchamos. Por ejemplo, a mí me está pasando algo con la familia de mi papá, que ellos tienen, por ejemplo, la fecha de nacimiento de ellos es muy diferente a las actas de nacimiento que yo encontré. Pero también pasa que, por ejemplo, aquí muchas veces, anteriormente pasaba que alguien le decía a otra persona, ve, declárame a ese muchacho, y le ponían cualquier fecha. Y eso es algo que tengo que estar corroborando mucho para saber exactamente cuál es la fecha. Sí, hermana Allende tiene mucha razón. Yo creo que a la mayoría de los que estamos aquí nos ha pasado esto, ¿verdad? Que precisamente lo que dice aquí cuando la fecha de nacimiento es diferente o algún otro registro, ¿verdad? Cuando se casó, le ponen una años, por ejemplo, y ya sacando a nosotros, pues no coincide. Entonces, como dice aquí en la nota, cuando la información
entre en conflicto, considere qué información, si la hay, es primaria. Yo lo que hago, ahorita le doy el tiempo, hermano Hernán, gracias. Lo que hago es que como que para mí un registro de nacimiento, no sé si estoy bien o la hermana Rocío quiere comentar al respecto también, es cuando encuentro el registro civil de la persona, ¿no? Cuando nació y dice ahí qué día y el año, y entonces como que esa, porque la considero una información primaria. Ya la de matrimonio es como ya una secundaria, ¿no? Después de su vida. Entonces, le damos el tiempo al hermano Osorio y después a la hermana Mayira. Adelante. Gracias, hermana Elisa. Sí, por lo menos en mi familia, por lo menos pasa algo. Mi mamá lo bautizó en una fecha y lo registró en una fecha. Pero mi hermano dice, pero él nació en una fecha, pero mi mamá lo registró en diferente fecha, como al mes siguiente. Pero mi hermano es de agosto, pero él dice que no, que él es de septiembre. ¿Sí? Entonces nosotros le decimos, no, pero si usted nació en agosto, entonces ¿qué me toca a mí? Coger un cuadernito de estos y colocarlo todo, en que lo tengo todo bien estipulado en el árbol, pero colocarlo para que mis generaciones puedan tener ese cuaderno guardado y poder decir, no, es que mi tío nació en esta fecha, mi tío abuelo, ¿sí? Porque es decir, nosotros en mi familia, yo soy como el cuarto, somos, somos, somos 17 hermanos, ¿sí? Poquitos. Pero de esos 17 hermanos solamente quedamos 10. ¿Ve? Quedamos 7, ¿sí? 7. Qué cosa tan tenaz. Pero bueno, pero sucede que detrás mío tuve mellizos, mi mamá tuvo mellizos, ¿sí? Entonces yo le he dicho a mi mamá, mamá, pero yo es que yo necesito la fecha de mis hermanos, porque aunque, mi, aunque a mi mamá se le venían, ya estando bien formaditos, son personitas y debemos de registrarlos, porque no los podemos tirar como al limbo, porque ya tenían un cuerpo, ¿sí? Entonces yo digo, si yo nací en el 70, mi hermano, al mes mi mamá quedó en embarazo. Imagínense lo que está diciendo aquí. La fecha de nacimiento es una de las personas que figura en los certificados. Aunque no tenemos un certificado, pero sí tenemos verbalmente que es de la mamá, que es de mi mamá, ¿sí? Entonces, vemos que tanto en palabras podemos decir que son verbales, podemos tener los certificados y no podemos confundir las cosas, ¿sí? Gracias, hermana. No sé si me aclaré bien o no. Sí, claro que sí, hermano Osorio, gracias. Hermana Mayira. Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Quería compartir con ustedes, nosotros estamos trabajando en genealogía, ahora mis primas, las estoy apoyando en eso, y justamente nos conseguimos una partida que dice certificado de nacimiento y partida de bautismo de la iglesia de mi tío, con una fecha. Sin embargo, ella duplicó a mi tío porque le puso otra fecha. Y entonces eso me llamó la atención, que siendo ella su hija, ella puesto mal a la fecha. Y la llamé y revisamos. Y me dice, no, yo tengo la cédula de identidad de mi papá, que es la máxima documento, pues el máximo documento de identificación en Venezuela, y después viene el pasaporte. Y realmente le pusieron una fecha totalmente errada a mi tío, tanto que yo le decía a ella, mira, mi mamá nació en septiembre de 1933, ¿cómo mi tío va a nacer en junio de 1933? Imposible, siendo que mi tío era el menor de todos. Entonces ahí tienes dos fechas, tienes una fecha de bautismo y al mismo tiempo de nacimiento, que es lo que estamos buscando, la partida de nacimiento, y tenemos la cédula de identidad que tiene una fecha errada. Entonces, ¿qué concluimos nosotros? Nos fuimos por la fecha de la fe de bautismo porque es lo que se aproxima realmente a la realidad, pues siendo que mi tío era el menor. Y está puesta la cédula inclusive en recuerdos para ver más adelante qué aconteció allí.
Así es, muchísimas gracias, hermana. Sí, un ejemplo muy real, ¿verdad? Que sucede, pero no hay que quitar ahí el dedo del renglón hasta encontrar esas partidas. Como dice aquí, es necesario buscar más pruebas, pues hay que buscarlas. Hermana Rocío, gracias, hermana. Después, Hermana, hermana Rocío, hermana Mireles. hay una hermana que Sí, escribió por hay el una chat, hermanita no, que quiere hablar, Carolina, la hermana Carolina. Carolina Figueroa, ella dijo que quería participar. Bueno, si Adelante, me hermana. dicen, yo hablo. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por recibirme en este bello grupo. Y pues mi aporte al respecto es el siguiente. Cuando yo empecé a estudiar, pues para aprender a hacer bien mi árbol genealógico y todo hace algunos años, frente a este punto que estamos hablando, pues surgía, por ejemplo, que había una fecha de bautismo católico con un nombre, un día diferente, un mes diferente al del registro civil. Entonces, yo pues todo lo tengo que estarlo estudiando. Entonces, la aclaración que me hace a mí la iglesia en Family Set fue la siguiente: el documento que tú vas a registrar en tu árbol va a ser el de registro civil, con la importancia de lo que nos ha dicho la hermana, de siempre hacer esas notas aclaratorias y adjuntar si tenemos esos otros registros como la constancia de bautismo. Otra cosa, frente al hermanito Osorio, me perdona si dije mal el apellido o no la cogí. El hermanito nos comenta que él tuvo varios hermanos y su madre, al tener algunos embarazos, ella los perdió. Recordemos que solamente los vamos a anexar al árbol si la criatura nació con vida, ¿sí? Recordemos muy bien eso. El Padre Celestial se encargará del otro. Nosotros estamos acá para obedecer y para que nosotros obtengamos la fe suficiente para seguir los lineamientos que ya nos ha dado tanto Family como la iglesia frente a las personas no nacidas. Entonces el hermanito, si no sabe, o ya preguntaba a su mamá si estas criaturas nacieron efectivamente, no el parecer, sino efectivamente nacieron con vida, y ahí, aunque haya sido un minuto de vida que hayan tenido, pues ya se deben agregar al árbol, ¿sí? Entonces era solamente para esas dos acotaciones. Ah, sí, y otra cosa, pues de pronto yo soy de Colombia y aquí nos pasaba algo terrible hace unos años. Para la generación de mi papi, cuando él estaba recibiendo su registro civil, resulta que las secretarias que ponían a hacer estos registros les parecían muy chichas, muy indígenas los nombres que los padres les ponían. Y aquí también se solía cambiar bastante los nombres. Mi padre tiene otro nombre y otra fecha de nacimiento. Entonces, igual, nos vamos a basar sobre el registro civil para anotarlo de referencia en Family, y la otra información vuelve a ser nota aclaratoria. Muchísimas gracias por permitirme participar, muy amables. A usted, hermana Carolina, qué buena aportación. La hermana Mireles, y después si la hermana Rocío nos ayuda con la pregunta esta que dice: los que nacieron muertos, ¿qué sucede con ellos? Entonces la hermana Mireles y después la hermana Rocío. Gracias. Sí, buenas, Mireli de este lado. Un caso que a mí me sucedió con dos actas de nacimiento. Yo andaba buscando la hija de mi abuelo con otra señora que no era mi abuela. Cuando yo encuentro el acta de nacimiento, porque mi abuela era en ese entonces era oficial civil. Cuando yo encuentro el acta de nacimiento, yo veo su fecha y todo para agregarla al árbol. Cuando yo sigo buscando, porque en los registros que yo buscaba, el apellido de nosotros, todo el que estaba en esa pueblo, comunidad, era es familia de nosotros, pues era la única familia Cabral. Cuando yo sigo buscando, entonces me encuentro con el nombre de la joven, pero con la misma mamá y otro papá. Entonces yo digo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque yo tengo constancia que ella es hija de mi abuela. En ese caso, seguí buscando fuente original, preguntando, ¿verdad?, con la familia, a ver si había algún error. Pero lo bonito era que las dos actas de nacimiento
Uno que lo declaraba un papá y otro que lo declaraba a mi abuelo, estaba firmado por el mismo oficial civil que era mi abuelo. Entonces yo dije, bueno, cómo pudo hacer eso? De todas maneras, ¿qué solución yo le di? Bueno, yo le puse como hija biológica a ella, a mi abuelo, y al otro lo puse como un padre que la adoptó después de. Yo no sé si hice bien, pero así es que lo tengo. Uno como padre biológico y otro como padre adoptado. Porque realmente yo sé que era hija de mi abuelo, no del otro. Ok, gracias, hermana Mireles, qué buenos ejemplos, muchas gracias. Vamos a darle tiempo a la hermana Rocío para que nos pueda comentar al respecto y luego a la hermana Jenny Figueroa también le damos el tiempo. Gracias. Bien, yo quería hacer una acotación en cuanto a lo que es información primaria. La información primaria no es solamente el registro civil o el registro de bautismo de la persona en otra iglesia. Se llama o se considera información primaria a aquella que ha sido testigo de ese evento. Por ejemplo, mi mamá puede dar información primaria en cuanto a mi nacimiento, pero yo no puedo dar información primaria en cuanto a mi propio nacimiento, porque yo era bebé. No tengo conciencia en cuanto a esa información, pero mi mamá y mi papá sí, porque ellos estuvieron presentes el día de mi nacimiento y fueron testigos de mi nacimiento. ¿Se entiende la diferencia? Un registro civil por ahí no siempre da información primaria, porque hay que fijarse quién es el declarante. Si el declarante es el padre o la madre, y yo haría mucho énfasis en ver quién es, porque generalmente se suele declarar el nacimiento muchos días después, y hay veces que los padres se olvidan exactamente qué fecha fue, más si los padres no tenían algún tipo de nivel de educación, ocurría de que no sabían eh, las fechas o no conocían los meses, entonces decían meses estimados y ahí es donde ocurre la diferencia de edades o de años, ¿sí? Pero tengan en cuenta de que información primaria es aquella información que la da la persona que fue testigo del evento, ¿sí? Del momento en el que se registra esa información, ya sea nacimiento, un padre o una madre, una defunción, la persona que haya estado en el momento de la defunción. Generalmente la defunción no la declara el mismo fallecido, sino que la declara otra persona y esa persona hay que ver qué tipo de relación tenía con el fallecido para que dé toda la información que da. Muchas veces iba el vecino y declaraba, "Sí, el hombre este estaba casado con doña Mitilo y no sabía mi nombre. Entonces, hay que ver bien quién es el que provee esa información. En cuanto a la persona que provee esa información, puede ser primaria si fue testigo de ese evento, secundaria si no ha sido testigo, y a veces no se puede determinar qué tipo de informante es, ¿sí? Entonces, en función de eso es en cuanto a la información primaria. No siempre un registro civil o un registro de bautismo es información primaria, ¿sí? ¿Se entendió esa parte? Sí, pero sí, Sí, hermana. sí entendimos, hermana, pero en el caso mío, que aunque yo no vi nacer a mi prima, pero sí conviví con ella y conviví con ella y con mi abuelo, que yo testigo de que era hija de mi abuelo porque convivíamos juntas. ¿No se convierte en una fuente primaria de información? El nacimiento de su prima, Sí, yo no vi su nacimiento, pero y sí su abuelo, después de grande yo conviví con ella y con mi abuelo. pero su abuelo vio el Y nacimiento de su prima. claro, sí, era su hija. ¿Verdad? Y vivió con nosotros y él testificaba que era su hija porque siempre la admitió. Y también la registró como hija suya. El tema de los hijos criados por los abuelos es un tema delicado y habría que estudiarlo bien en forma particular, porque había muchos abuelos que se hacían cargo de sus nietos
porque los padres no podían en ese momento y los adoptaban como propios. Y la iglesia permite que esas personas estén selladas con sus nietos. Entonces, en cuanto a eso, si quiere lo podemos ver en privado y lo vemos bien cómo es la situación de su prima. Pero generalmente, por norma general, se llama información primaria la persona que estuvo presente en el momento del hecho. ¿Sí? Ya Sí, pero mi después abuelo estuvo presente en el nacimiento de su hija. de su Después hija que o él de su muere y prima. ella muere, no, ella es hija de mi abuela, de mi abuelo, con otra señora, no con mi abuela. Entonces, mi abuelo era oficial civil. Todos allá en la familia conocemos que ella era hija de mi abuelo, porque convivíamos todos juntos. Pero en el acta de nacimiento la registró como su hija, como era su hija, pero había otro acta de nacimiento, porque después esa señora se casó con otra persona y también por otro medio la registró como si fuera hija de él también. Pero la información primaria en este sentido es que yo sé, porque nos lo dijo nuestro abuelo, que era su hija, porque la vio nacer y Bueno, convivió con él. entonces puede ahí hacerle una aclaración de que por testimonio de su abuelo, de que usted fue testigo de lo que su abuelo dijo, la relación es esa. Aclaro, la otra persona está en Sí, todo ok. su derecho de decir de que eso es mentira. ¿Sí? ¿Se Sí, entiende? sí, Esto, sí, sí. esto es así. O sea, yo puedo declarar una cosa, poner de testigo esto, pero la otra persona también me puede refutar y decir, no, esto no es así, y cambiar esa Sí, información. Entonces, siempre sí, seamos prudentes a la hora de poner información que sea sensible para otras personas, ¿sí? Para que tengamos en cuenta los sentimientos y de otras personas que pueden herir la susceptibilidad de otras personas, ¿sí? Y en sí. cuanto al nacimiento de niños muertos o bebés muertos fallecidos, Family Search no niega que se puedan registrar. Es más, yo en uno de los talleres expliqué de que a los niños que han nacido, generalmente los bebés que han nacido y han nacido fallecidos y no le han puesto nombre, se lo puede incorporar con el apellido de su papá y se le puede hacer la obra del sellamiento. Se le puede aclarar que nació muerto y se le puede hacer la obra del sellamiento a los padres. Eso sí se puede hacer. Es más, Family Search lo permite. Entonces, eh, si quieren, yo después les comparto el video en donde hicimos el taller ese, en donde explicaba cómo registrar a los niños que habían nacido muertos o los niños que sabíamos que existían, pero no sabemos los nombres. Por ejemplo, en mi caso me pasó, mi bisabuela tuvo dos bebés que nadie sabía que habían nacido. Perdón, un bebé que no sabían que había nacido muerto. Y cuando a mí se me informó eso, yo lo registré, como me enseñó el manual de la iglesia. Hicimos la obra en el templo de sellamiento con sus padres. Sabíamos que era un varón, le pusimos el apellido de su papá y con eso fue suficiente. Después tendremos tiempo para poder pulir esa información en su debido tiempo, pero si sabemos, tenemos testigos primarios de esa existencia eh, y sabemos que existió porque hay muchos testigos en cuanto a eso, hay que evaluar toda esta información primero antes de incluirla, obviamente, entonces ahí sí se puede. No sé, hermana Coquette, sí, me quedó algo en el aire. No, era todo. Ajá, muchísimas gracias, hermana Rocío. Sí, yo aquí me confundí, ¿verdad? Sí, yo pensé que era primaria, pues la de nacimiento, el registro civil, el bautismo, pero bueno, gracias por la aclaración. Y ahora la hermana Jenny, por favor, y luego la hermana Carolina, creo que quiere Bueno, hablar otra vez. Ajá, y el hermano Osorio, adelante. Ok, gracias, buenas hermano. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo preguntas. Em, en un acta de defunción de uno de mis tíos, como explicaba la hermana, quien va y levanta el acta, este, yo siento que ahí a veces no tienen muy definida la información.
porque le pusieron que su mamá es su hermana y no es así, porque evidentemente, pues nosotros sabemos que mi abuelita, ¿no? Pero ahí la información estuvo mal. Ahí uno mismo, la pregunta sería, ¿uno lo puede corregir? O sea, en donde dice la información de detalles, ya ve que ahí se vacía toda la información, ¿no? El nacimiento, la muerte, el fallecimiento y todo. Entonces yo corregí porque realmente mi tía no es su mamá, es su hermana. Bueno, esa es una pregunta. La segunda es, en mi acta de nacimiento en este tiempo, mi mamá no quiso ponerme el apellido de mi padre, me puso el apellido de mi abuelo. Yo pregunté que si que cuál era poner correcto en mi genealogía, si como padre mi abuelo o mi verdadero padre. Digo, al final sé quién es, pero no llevo los apellidos de él. Esa sería la segunda pregunta. La tercera, cuando no tenemos, no podemos recabar la información de algún familiar o así, tenemos que ir a otro tipo de fuentes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, de mi abuela, pues hay muchas Marías López. Entonces voy a tener que ir de donde ella nació para poder, checar bien su segundo apellido, porque antes se acostumbraba que nada más se registraban con el primer apellido. A veces sabemos el segundo porque en algunas actas de nacimiento o de fe de bautismo católica, pues viene el nombre de los abuelos paternos y maternos. A veces es así como si sabemos el segundo apellido. Pero cuando no viene esa información, en mi caso, sí voy a tener que ir al lugar donde ella nació porque pues no he corrido con suerte, pues hay muchas Marías López aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues sí, tengo que ir a recurrir en este caso porque en Family Share no pude concretar o sacar la información de mi abuela porque no me sale ni acta de nacimiento, ni de defunción, ni nada, no sé qué pasaría ahí, cómo lo haría mi abuelo. Ajá, entonces la pregunta son estas, no sé si alguien me pueda aclarar. Muchas gracias por otorgarme el tiempo, gracias. Ok. Gracias, hermana Jenny. Pues todos estos comentarios que usted hizo, yo creo que necesita un poquito más de investigación, como bien dice. La primera fuente, pues sí es verbal, la segunda es buscar los mismos registros en FamilyCell o, como dice, trasladarse al lugar y hacer un poquito más de investigación para poder sacar la mejor conclusión posible de todo lo que hayamos recabado. También en lo que comentaban de cuando, por ejemplo, un papá dice, es que era mi hija. Hay ocasiones en que me ha pasado en la familia donde han fallecido y eran adoptadas y los papás nunca lo confesaron. Antes, como que no era tan abierto este tema, por lo menos aquí en México. Aún recientemente, mi cuñada falleció hace poco. Ellos habían adoptado una niña y ella se fue a la tumba con el secreto. Lógico es nosotros, los hermanos de mi hermano, pues sabíamos la realidad. Y a ella, pues nosotros nunca le dijimos nada porque no nos correspondía, ¿verdad? Y aunque éramos testigos de que ella no era su hija real, siempre ellos desde bebecita, desde 2 días de nacida, se la trajeron, la adoptaron y mi cuñada falleció el año pasado y nunca le dijo a ella que no era su mamá. Ella finalmente lo descubrió por otros medios, no de la familia, por otros medios. Entonces, hay que recabar información de todos estos hechos lo más que podamos, es mi sugerencia, porque sucede, hay personas que adoptan y nunca le quieren decir. Ahora, actualmente, ¿verdad? Pues ya está más abierto ese tema y incluso se aconseja que si alguien adoptó, pues se lo diga a la pequeña, ¿no? Entonces, no sé, en el caso que comenta la hermana Jenny, gracias por compartir, también dice que ella pues llevó el apellido de su abuelo, ¿verdad? Y no de su papá,
pues también hay la familia puede saber también muchas cosas a veces y pues hay que recurrir a ellas si los registros en una iglesia o en un civil no existen. Muchas veces la familia pues tiene la información, es mi sugerencia, ¿verdad? Ajá, hermanita. Entonces, No, sí, yo sí sé, obviamente, en mi acta de nacimiento, el nombre de como funge como mi tutor o mi padre es mi abuelo materno, o sea, el papá de mi mamá. Mi mamá no me quiso poner el apellido de mi papá, bueno, por cuestiones personales de ella, pero sí soy hija legítima. Lo que pasa es que yo en la iglesia pregunté cuando empecé a hacer mi genealogía que a quién ponía como mi padre, si a mi abuelo o a mi verdadero papá. Obviamente mi papá pues tiene otros apellidos, ¿no? Entonces mi mamá nada más me registró con el apellido de mi abuelo y con su apellido de ella, obviamente. Ajá, por eso la pregunta era que si en mi genealogía a quién ponía, si a mi abuelo como mi padre o a mi verdadero padre con sus apellidos. Esa fue la pregunta que yo les hice aquí en mi barrio. Entonces, bueno, ellos me dijeron que tenía que ser el apellido de mi abuelo, porque pues él es el que funge como padre. Como ustedes ahorita acaban de decir, lo que dicen los registros son qué información primaria, ¿no? Porque es lo que está ahí asentado en el acta de, ya sea de nacimiento, de defunción o X, ¿no? Entonces esa era la pregunta para nada más volver a reafirmar si estaba yo en lo correcto o tenía que corregir. Perdón, hermanita, por interrumpirla. no se preocupe, hermana. De hecho, en Family Search hay una opción donde usted puede agregar a ambos como sus padres y en cada uno poner la nota. Yo me crié con mi abuelo, de él obtuve el apellido y con su padre biológico, pues especificar ahí que es su padre biológico, pero pues nunca tuvo una relación con él, ¿no? Entonces, en esa sí tiene una opción Family Search para poner esos datos, hermano. Y que aparezcan ambos padres, porque usted lo sabe ahorita, pero las generaciones futuras no van a saber si no se especifica bien. Y Family Search es una estupenda herramienta para aclarar esas partes. Usted puede agregar tanto a su papá adoptivo, que en este caso fue su abuelo, y ponerse el apellido de él, pero también agregar a su papá biológico y pues especificar que no lleva su apellido porque pues no tuvo ninguna relación y su mamá sí lo decidió, registrarla con el de su mami, pero Family Search sí nos da esa opción. Entonces, ¿alguien más, hermana Ale? Sí, hermana. Alejandro. Bueno, que hable hermano Osorio. Sí, luego le hermano pregunto Osorio a y la luego le... No, la hermanita entonces. Mientras tanto gracias. voy Estaba la pensando hermana, más. estaba la María. hermana Carolina ¿Hablo yo o primero. habla el hermano? Ok. Entonces, bueno, va a hablar, sí, bueno, hay algo que me dejó preocupado, estoy preocupado. Este taller es muy bueno y lo que lo que se llama la clase me fascinó, me fascina y estoy anonadado porque es algo que es una clase para más adelante poder dar respuestas. ¿Por qué? Porque lo que habló la hermana anteriormente sucede en mi familia. Mis padres criaron a mis sobrinas, y yo soy testigo de todo eso, pero no tienen el apellido. Pero le pregunto, y mi hermano también, hay unos que mi hermano también, pero le preguntaba a mi mamá, y mi mamá me decía, y mi hermano me dice, no, es que yo quiero llevar el apellido de mi papá, no de mi papá biológico, sino de mi papá, ¿sí? Y sucede lo mismo, mis sobrinas tienen el apellido de nosotros, no el apellido no el apellido del papá de ella. Entonces nosotros llegamos y las niñas
figuran. Ellas me dijeron, autorizamos para que usted lo ingrese como Medina Osorio, porque el papá era Medina, ¿sí? Mire, tenemos tantas cosas que familia se nos las acomoda a nosotros, que nosotros decimos, el Señor nos da todas las herramientas para que nosotros podamos acomodar todo. Lo que decía la hermana, esa es una de las partes. Pero lo que decía la hermana, yo hablaba con el gerente de Family Care hace muchos años, le decía yo, pero es que yo tengo un hijo también que me falleció. Y le dije yo a él, ¿puedo ingresar a mi hijo a la plata? ¿Puedo ingresar a mi hijo en la plataforma? Porque duré casi muchos años investigando esa parte si podía ingresar a mi hijo. Y la verdad, en una reunión que tuvimos de distrito, me paré y le dije yo a él, mi hijo falleció y sabíamos si tenía, y yo todavía tengo la ecografía de mi hijo. Y mi hijo, y le dije yo al gerente, al gerente de historia familiar, le dije, pero es que es mi hijo, ¿qué hago con mi hijo? No es una solución, necesito una solución, porque mi hijo está dentro del convenio. Y me dijo él, debe ingresar a su hijo, porque su hijo está dentro del convenio del Señor. Y aquel momento me da sentimiento y le pido que me disculpen porque se me vienen las lágrimas. Es que recordar a mi hijo es lo más bello. Cuando fui llamado presidente de Rama, mi hijo, sentí y vi que mi hijo estaba al lado mío y me decía, tú eres mi padre. Me dice, papá, tú eres capaz. Entonces, desde ahí yo puedo decir que sí debemos ingresarlos. Aunque cada día la iglesia tiene revelaciones personales, la iglesia tiene revelaciones que la recibe solamente el presidente Nelson. Pero esto es fascinante. Hoy ha sido algo tan sentimental que yo siento, pero es cada uno lo que sentimos y es la revelación de cada uno de nosotros, de cada uno. Es que nuestros hijos, antes de nacer, ya están dentro del convenio y están, si faltó si están dentro del vientre y hay un embarazo ectópico, nuestros hijos deben ser ingresados porque están dentro del convenio del Señor. Lo que decía la hermana Rocío, sí es cierto, sí. El Señor coloca todas sus cosas. Por eso es lo que el Señor dice en Doctrina y Convenio, dice línea por línea y precepto por precepto, un poco aquí, un poco allá. Pero yo pienso, hermanas, que nuestros padres colocan el apellido de ellos para que por lo menos, eso era un tabú antes para ellos, que no querían por algo que no querían que sus hijos o su yerno no conocieran, no se llevaban bien y entonces decían, no, no le coloque el apellido de él, ¿sí? Pero la verdad, no somos nadie para juzgarlos, pero yo pienso que sí debemos de tener el apellido de nuestros hijos, sí deben de tener el apellido de ellos. Lo que decía la hermana es respetable y, hermanas, muchas gracias. Ya, sí. Perdón si me vino. Por compartir este bonito sentimiento y testimonio. Muchas gracias, hermano. Un abrazo. Ahora sí, Carolina y Alejandra. Gracias, hermanita, con permiso. Frente a la hermanita venezolana, ella nos comentaba que su abuelo, pues es el papá de la nena que luego se le generó otro registro. Sí, como decía la hermanita, pues sí, el otro papá también puede decir, no, pero venga, esto no fue así, yo tengo el registro. Hay una forma que Family ya nos ha solucionado, como decía el hermano, Family nos da bastantes opciones para poder nosotros solucionar cada uno de nuestros problemas individuales con el árbol. Y en Family
la hermanita podría, en caso de que el segundo registro, el segundo padre que aparece allí, quisiera comprobarlo, en Family, en algunas de las páginas que tiene como otras empresas que aparecen registradas en Family, se puede pedir una muestra de ADN, ¿sí? Como dice la hermanita, puede que ustedes lo sepan, pero puede que al otro padre, pues, él ame mucho a esta niña y él no, pues, necesite como realmente indagar. Entonces, ese era el aporte. Muy amables. Gracias, hermana Carolina, muy amable. Gracias por sus comentarios, sus aclaraciones. Vamos a ver también a la hermana Alejandra. Adelante. Sí, gracias, hermana. Muy buenas tardes. Yo quiero Bueno, hacer dos comentarios. Fíjese que en mi árbol, curiosamente, una de mis tías, hermana de mi papá, ella tenía RH negativo. En aquel tiempo, obviamente, su primer hijo nace, pero ella después se embaraza y lo hace por muchas ocasiones y todos sus hijos mueren por las condiciones del nacimiento del primer bebé. Lo interesante que yo quisiera, como ahorita que los escuché a todos hablar, muchas gracias y sobre todo por lo que el hermano nos compartió, por sus sentimientos, porque es impresionante que Family Search pueda darnos acceso a, a esto, o sea, los bebés no nacidos, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando del siglo pasado. Entonces, eso es muy impresionante. Para mí es como, y de hecho, bueno, pues yo me bauticé por mi tía físicamente y fue un tiempo muy espiritual, muy especial. Yo tengo toda la fe de que el Señor te proporciona los medios para que tú realmente hagas esto. Y el libro del que habló la hermana anterior a mí, una de las hermanas, se escribe y no se escribe con palabras, se escribe con la fe y con los hechos de toda la gente que está haciendo esto, no por depositar nombres o no por hacerlo porque tengamos prisa o porque tengamos que poner una persona más, no, porque son personas y ellos están en un lugar y están recibiendo estas cosas. Entonces, ese es mi comentario con respecto a los bebés no nacidos. Y quisiera hacer otro comentario porque fíjese que en mi familia, curiosamente, mi padre fue el menor de 12 hermanos. Cuando mi papá nace, mi abuela muere, como al año meses. Mi papá se queda huérfano de año y medio. Pero lo curioso es que mi familia, mis abuelos, tenían 12 hijos, o sea, mi papá fue el último. Entonces era un mundo de hijos, o sea, era niño, o sea, estamos hablando que mi papá tenía un año y medio, pero tenía un hermano que le precedía y era un bebé que tenía 2 años y medio y el que seguía 3 y medio y así, o sea, era escalera, o sea, eran un regimiento, ¿no? Y entonces, muere y se quedan todos huérfanos, digo, mi papá más porque era un bebé, pero en algún momento pensaron darlos en adopción porque pues de ahí para arriba eran los hermanos mayores. En ese momento mi papá tenía tres hermanos más adultos, de hecho ya papás, las dos mujeres que se hacen cargo de todos, mi abuela, que yo le digo abuela, que era mi hermana de mi papá, mi abuela Felipa y mi tía Rosa. Ellas dos se ponen al frente de todos, pero esto les ocasiona que sus esposos las abandonen. O sea, les dan a elegir entre ser las mamás de estos niños o su familia. Y ellas los abandonan. Entonces, para todas estas, ellas traen a sus hijos al grupo. O sea, son 12 hermanos, más los hijos de ellas, ellas tenían 2 hijos y la otra tenía 2 hijos, la tía Rosa, y el tío Carlos, que era el mayor, que además él se dedicaba de la manutención con mi abuelo, de todo el mundo, porque era un regimiento de gente, también se casa y lleva a su esposa ahí, y era un mundo de gente. Pero mi comentario, y tiene que ver con lo que se ha hablado en la clase, porque resulta que ellas toman la decisión de que los apellidos de todos sean los apellidos de todos. O sea, resulta de que no hay fronteras, resulta de que ahorita todas se llaman Cruz Aveiro Hernández. Digo, Cruz Aveiro
Cruzabeiro, ni siquiera hay apellido materno, porque Cruzabeiro es un apellido compuesto. Y ese es un tema, hermana. Yo hice investigación y sí logré encontrar los apellidos y los nombres de los papás, de, por ejemplo, en el caso de el esposo de mi tía Rosa, el esposo de mi tía Felipa, pero sus hijas que actualmente están en vida, algunas, tienen el apellido Cusabeiro, ellas no tienen el apellido paterno. Entonces es un tema, un tema como que, ¿qué linaje? O sea, y sobre todo la descendencia de ellas. Algunas no se casaron, unas no tienen hijos, pero otras sí. Entonces, yo nada más quería compartir eso, porque eso no, parece que no es común, pero sí pasaba antes. O sea, es un tema y yo creo que todo eso para solucionarlo, híjole, sí es, y ahorita lo que nos habló la hermana de lo que son los documentos primarios, que es súper importante, le agradezco mucho su instrucción, pero también están los testimonios. Y porque yo cuando empecé a hacer la investigación no me decían muchas cosas y yo le hablaba a la persona que me daba información de mis primas y yo le decía, oye, ¿sabes qué? Que apareció una hermana de mi papá que se llama así, o sea que yo no tenía contemplada. Me decía, no, es que ella es hija de Carlos. Así yo fui encontrando las actas y yo tuve que entender que todos se llamaban igual. O sea, fue como un secreto que no me decían y que tuve que descubrir hasta el final. Pero bueno, quería compartirlo. Gracias, hermana. Muchas gracias, hermana Ali, y a todos por sus bellos comentarios. Realmente en esto de la investigación, ¿verdad? Siempre el Señor nos da las herramientas, incluso en el Manual General de Instrucciones vienen algunas situaciones y dice que cualquier otra pregunta que haya al respecto hay que comunicarse o ir al templo a preguntar al respecto si tenemos dudas o incluso con nuestro obispo, porque cada caso es particular y no podemos como que nada más decir, esto es así y hágalo así. No, más bien la instrucción en el manual general dice que cualquier duda que tengamos al respecto, acudamos también al templo o a nuestro obispo, nuestro presidente de estaca. Incluso si el presidente de estaca no tuviera una respuesta para ese caso en particular, entonces se manda al área también. Y si el área no, se va escalonando hasta que haya una respuesta. Lo que sí nosotros podemos constatar en las escrituras es que tenemos esa bella bendición gracias a los convenios del templo, que todos aquellos pequeñitos que hayan fallecido pequeños o incluso, como dice el hermano Osorio, esos abortos que a lo mejor ya estaba formado su cuerpo, su corazón ya latía, ¿verdad? Entonces, pues el Señor nos ha dado la bella promesa de que los criaremos en la eternidad, los veremos crecer, tendremos la oportunidad de estrecharlos y poder criarlos hasta la edad adulta, ¿no? Entonces esa es una bella bendición y a veces cometemos a lo mejor errores porque no sabemos exactamente cómo actuar o qué hacer en ciertos casos y entonces no nos frustremos, hermanos. El Padre Celestial sabe cada pequeñito, cada hijo que hayamos perdido, esposo, esposa, tendremos las promesas. Seamos fieles, hagamos todo lo que está de nuestra parte, guardemos los convenios para que seamos merecedores de esas promesas. Ellos se lo merecen. Los que han partido del otro lado del velo se merecen todo el esfuerzo que nosotros podamos hacer al guardar esos convenios sagrados cuando lleguen momentos en que no sepamos, ¿verdad? Exactamente cómo actuar, confiemos que el Señor es un Dios misericordioso y que Él cumplirá sus promesas. Ok, vamos a seguir porque ya nos alargamos un poquito. En cuanto a la hermana, las dudas que están surgiendo en el chat, la hermana Rocío está haciendo favor de contestarlas. Incluso, pues ella que es la coordinadora de este taller está tomando nota de sus preguntas.
Después vemos que dice una pregunta aquí, el registro sugiere otros registros que puede buscar. Esto es muy importante, no nos quedemos con lo que tenemos, ¿verdad? Si hay más, pues hay que buscarlos. Dice, por ejemplo, los nombres están claramente registrados, se utilizan variaciones ortográficas aceptables, coinciden los nombres con los que actualmente conoce la familia. Si descubrió nombres nuevos como el apellido de soltera de una madre, verifique ese nombre en otros registros como los registros de nacimientos de otros niños. Se utilizaban patrones de nombres en esta cultura y la familia seguía esos patrones. ¿Verdad? ¿Cuántas veces no hemos encontrado, como bien decían incluso en un comentario, que muchos niños fallecía uno y al siguiente le ponían el mismo nombre? ¿Verdad? Entonces, tengamos pues presente esto de los nombres, ¿verdad? Si se registraron las variaciones ortográficas, a veces nosotros al leer los certificados, aunque veamos que hay ciertas discrepancias, pues la ortografía se escribe diferente en muchos registros, dependía del que lo escribía, ¿verdad? Entonces, bueno, seamos conscientes de cómo tener estas preguntas presentes en cuanto a los nombres. En cuanto a las fechas, hermanos, hay fechas que, por ejemplo, aquí nos dice 8/12/1853, ¿verdad? Y dice que si nosotros la leemos así, puede significar 8 de diciembre, el 8 de diciembre o el 12 de agosto, dependiendo del estilo en que se grababa o se escribía en ese entonces el registro. ¿Qué calendario se usó cuando se registró? ¿En qué tiempos? Pues todo esto nos lleva a más investigación, ¿verdad? A ver, en tal fecha, si es un registro de 1600, de 1700, en tal fecha, ¿cómo se registraban las fechas? No podemos concluir, como dice aquí, si es diciembre o si es agosto, porque en nuestros días a lo mejor se escribe así. Incluso algunos, aún en nuestros días podríamos tener esa duda, ¿no? Si se refiere al 8 de diciembre o al 12 de agosto. Dice, la mayoría de los países cambiaron al calendario juliano al calendario gregoriano, y aquí vienen algunas notas, ¿verdad? Antes del cambio, los meses se numeraban de manera diferente en muchos países. Por ejemplo, octubre, dice, era el 8º mes, de ahí su nombre octubre, era el 8º mes. Y nosotros en la actualidad sabemos que es el 10º. Y bueno, en otros lados dice que en ese calendario anterior el año generalmente comenzaba el 25 de marzo. Entonces eso nos sugiere pues que hay que buscar más información, ¿no? De la época incluso. De los lugares. Dice, los lugares están nombrados y claramente identificados. Los nombres de los lugares coinciden con los que figuran con otra información sobre la familia, lo que yo les comentaba en un inicio. Coincidían nombres, coincidían fechas, pero el lugar no coincidía. Mi familia era de México y esos registros que se habían adjuntado erróneamente eran de Guerrero, Acapulco, Guerrero. Ajá. Dice, bueno, ahí también tuve que investigar los demás fuentes, ¿verdad? Porque como dicen, se pudo haber cambiado, pero si tengo el registro de nacimiento en esa fecha de ese lugar, digo, no, pues definitivamente no, no puede ser, ¿verdad? Dice, es posible que los lugares de origen o los nombres extranjeros no se hayan registrado con precisión. Los nombres de ciudades también pueden ser nombres de estados o condados, como Hanover o York. Pueden determinar las jurisdicciones para los lugares otorgados. Entonces, la hermana Rocío siempre nos ha sugerido, en cuanto a los lugares, vayan a Google Maps, vayan a la wiki de Family Search para ver los lugares, identificar claramente, pues estar bien conscientes de los lugares que pudieron ser cercanos o que eran cabeceras municipales, que eran pequeños pueblos y que acudían a una cabecera. Entonces, tengamos presente también eso de los lugares. Y las relaciones familiares, los parentescos. Dice, ¿el documento establece relaciones directamente o solo las sugiere? Por ejemplo, algunos registros censales dan la relación de las personas con el jefe de hogar, mientras que otros solo enumeran a todas las personas que viven en el lugar. Se pueden inferir relaciones, pero esto deja lugar a suposiciones falsas.
¿verdad? Entonces, en los censos hay que identificar, por ejemplo, aquí en México hay un censo que está en FamilySearch en 1930, y en la mayoría de ellos, bueno, yo he visto que sí, como dice aquí, cuando empieza un nuevo grupo familiar, identifican ahí quién es el papá, quién es la mamá y los hijos. Incluso habían hermanos viviendo en ocasiones con ellos, y por la edad podemos identificar, no, pues este no puede ser hijo, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que analizar muy meticulosamente los tipos de relaciones también en los registros. Los términos de relación en años pasados a menudo tenían significados diferentes a los actuales. Por ejemplo, en el siglo XIX, suegro también significaba padrastro, fíjense, y nos podríamos confundir, ¿no? Aquí, si no tenemos presente este dato, que en el siglo XIX, entonces nosotros en 1600, nosotros podríamos ver aquí, híjoles, podemos dar por hecho que era el padrastro, pero dice que suegro también se le llamaba padrastro, ¿no? Entonces hay que tener también presente esto. Y bueno, estos son algunos ejemplos que iba a dar, pero por el tiempo, hermanos, pues ya yo creo que ya lo vamos a dejar a que ustedes puedan revisar, identificar todos los ejemplos que nosotros hemos podido repasar en esta tarde. Eran ejemplos de mi árbol, pero bueno, sería pues algo pues muy bueno hacerlo en este momento, pero ustedes han dado ejemplos magníficos a través de sus participaciones, y bueno, les agradezco mucho su atención, y fue un placer haber compartido esta información. No soy muy experta en investigación, pero me ha ayudado mucho las clases que la hermana Rocío ha tenido bien compartirnos el material. Y bueno, en esta clase pues me queda claro que es importante revisar las fuentes, darnos el tiempo para poder revisar las diferentes fuentes. Si no son suficientes, investigar, como bien decían ustedes, ¿verdad? En lo que refiere a las ordenanzas, bueno, pues con las autoridades respectivas. Y bueno, fue un placer haber compartido esta clase. Gracias, hermana Rocío, por la oportunidad. Bien.